Cuando uno tiene que ofrecer una definición representativa del Estado de Israel, deberíamos recordar que en el Medio Oriente late el país de la energía creativa. Cada producto, ciudad o país en el mundo intenta ofrecer una ventaja diferenciadora que lo represente positivamente, un posicionamiento de marca. Algunos países o ciudades disfrutan de una imagen internacional positiva. París se asocia con el romance, New York se asocia con la libertad, Río de Janeiro se asocia con el sexo, como si los cariocas viviesen 100% de sus días en medio de un carnaval. Uruguay intenta posicionarse en el mundo resaltando su naturaleza. España ha intentado correctamente reposicionar la imagen internacional del país a través del proyecto Marca España. El gobierno español intenta resaltar proactivamente las fuerzas del país con su buena gastronomía, buen clima, por ser el cuarto país más visitado del mundo con 53 millones de turistas o por su alta imagen deportiva. En el pasado, muchas personas creían que todos los españoles eran toreros y las mujeres deambulaban por las calles vestidas como sevillanas. Hay quienes poseen una imagen internacional mejor que la esencia del producto. Otros detentan un posicionamiento peor que la realidad. Ese es el caso de Israel. Israel se ha asociado durante años con dos palabras claves: guerra y religión. Los colores dominantes han sido grises u oscuros y las proyecciones nos muestran murallas enormes protegiendo a las personas. Sin duda, este posicionamiento de la marca Israel no es positivo. Una de las estrategias para posicionar a una marca o un país es planificar y resaltar ordenadamente sus atributos. Cuanto más creíbles sus atributos, más convincente es el mensaje. Hace unos años, algunas organizaciones privadas y estatales comenzaron a buscar la forma de posicionar la marca Israel. Estos primeros intentos fueron problemáticos, ya que pretendían posicionar a Israel como el país de las mujeres hermosas. El primer problema es que un USP, como una ventaja relativa de venta, suena muy sexista. Y lo segundo es que esta diferenciación no es demostrable en absoluto. Se trata de una cuestión de gustos. Por ejemplo, hay más Miss Mundo de Venezuela que de Israel. En los últimos años, la estrategia israelí se basa en un atributo demostrable y concreto, uno donde resaltan los aportes israelíes al desarrollo de la humanidad y que a nivel de competición internacional sobresale con naturalidad. La estrategia es Israel es creatividad, o como lo hemos expresado en nuestra exposición por los 65 años de Israel, Israel es energía creativa. Para justificar el posicionamiento de la marca Israel, sería bueno observar algunos datos concretos. El Producto Nacional Bruto actual es de 307 billones de dólares, pero en 1984 llegaba a los 30 billones solamente, un aumento del más del 900%. El Producto Interior Bruto en 1984 llegaba a los $7.000 anuales por individuo y en el 2016 cada israelí accedió a cerca de $36.000 anuales, un aumento de más del 400%. En 1984 las reservas de moneda extranjera de Israel llegaban a los 3 billones de dólares y 30 años más tarde las reservas subieron a 90 billones. La deuda pública de entonces era del 280% del PBI nacional, mientras que en 2014 disminuyó a un 66%. El gasto en defensa era del 20% del PBI en 1984 y hoy llega al 5% y sigue bajando. La ayuda de los Estados Unidos era del 10% del PBI nacional y en la actualidad se sitúa en el 1%. En 1984, la exportación israelí llegaba a los 10 billones de dólares y 30 años más tarde las exportaciones alcanzaron los 96 billones anuales, un aumento de 860%. En 1984 las exportaciones en alta tecnología llegaban a $1 billón y en 2014 la cifra se situó en 37 billones de dólares, un incremento del 3.700%. No está mal. Los intereses bancarios anuales se situaban en 1984 en un 770% y la inflación llegaba al 450% anual. Y en 2014 se estabilizó la tasa de interés en un 5% y la tasa de inflación anual fue del 1%.
Por cierto, el gasto nacional de investigación y desarrollo, I+D, ha aumentado en 30 años en más del 220%. En 1984 no se producía en Israel energía desde fuentes independientes, mientras que en la actualidad el 38% de nuestra energía proviene de fuentes independientes y nos dirigimos hacia una independencia energética completa. No teníamos entonces agua desalinizada y 30 años después, más del 40% del consumo de agua proviene de agua desalinizada producida desde centrales construidas en Israel. En los últimos 5 años, la tasa de crecimiento acumulado de Israel fue de aproximadamente el 21%, el segundo más alto entre los 34 países que conforman la OCDE. Según un informe de la CIA, el índice de mortalidad de Israel es el segundo más bajo entre los 34 países de la OCDE y uno de los más bajos en todo el mundo, por no hablar de la inmigración permanente hacia Israel, en donde cada año llegan decenas de miles de judíos al país. Según The Wall Street Journal, Israel es el segundo país a nivel de su educación mundial, detrás de Canadá y antes de Japón. De los 64.000 estudiantes matriculados que había en 1984, llegamos hoy a 306.000. Israel ocupó el primer lugar entre las 184 economías en su capacidad de innovación, el segundo lugar en espíritu empresarial y el tercer puesto mundial en innovación. En los últimos 20 años, la economía israelí creció alrededor del 180%, mientras que la población aumentó solo un 45%. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, IDH, Israel está en el puesto 19, antes de Bélgica, Austria, Francia y Finlandia, por ejemplo. El Índice de Desarrollo Humano hace un promedio entre la expectativa de vida, educación y los ingresos, y comprueba el estado de bienestar de cada país. La encuesta Happiness Index, índice de felicidad, encontró que los israelíes están entre los más felices en el mundo occidental, el sexto lugar entre los países de la OCDE y el 11º lugar entre los 156 países del mundo. Por lo visto estaban en lo cierto los bíblicos espías de Israel, Yoshua bin Nun y Caleb ben Lefune, quienes, no como el resto de sus pares, supieron ver que se trataba de una muy buena tierra. El posicionamiento de marca positivo de Israel crea una especie de antivirus contra la penetración de información negativa en contra del Estado, cuna nacional del pueblo judío. Se trata de un antivirus basado en atributos reales. Esa cobertura de protección no podrá evitar que desaparezcan o se anulen las informaciones negativas que se emiten contra los judíos. Sin embargo, el posicionamiento de marca positivo reduce el daño y permite construir una imagen a largo plazo. Israel nació como una economía socialista concentrada, en donde las organizaciones gremialistas eran fundamentales. La filosofía se podía resumir en la frase «vamos por otra hectárea y por otra cabra», es decir, desarrollar al máximo el potencial territorial agrícola asegurando que toda la mano hebrea fuese explotada. Durante los primeros 3 años de vida, Israel duplicó su población debido a la inmigración masiva de refugiados judíos al reciente creado Estado. Los nuevos Olim venían sin nada, por lo que Israel debió adaptarse a dicha realidad, pasando de ser un Estado benefactor e imponiendo una política de subvenciones o de austeridad, tzena, una intervención extrema del Estado en la economía y una regularización sin parangón. Gracias al tzena, Israel logró suplir las necesidades básicas de la población. Eso sí, desarrolló un problemático mercado negro y una burocracia enorme. A principios de los 50, Israel exportaba solamente 1/3 de lo que importaba. La balanza de pagos negativa iba en aumento y los acreedores decidieron cortar la línea de créditos temerosos que el pequeño Estado hebreo no fuese capaz de pagar los préstamos contraídos. Además, la inflación no lograba ser controlada porque el gobierno imprimía dinero, desmoronando la política de regularización y control de precios. Israel entraba en recesión. Una de las medidas adoptadas por el gobierno israelí fue firmar el Pacto de Compensación con Alemania de septiembre de 1952. Gracias a ese acuerdo, Alemania transfirió entre 1953 a 1965 una cantidad de 3 billones de marcos al Estado de Israel, como heredera del mismo pueblo judío que había sido diezmado durante la Shoah,
y por ser el Estado que estaba absorbiendo a los sobrevivientes de la masacre alemana. Otra cantidad de dinero era personal y mensual para los sobrevivientes del Holocausto. El arribo de fondos y de maquinaria pesada proveniente de Alemania, junto a otras medidas adoptadas por el gobierno, como el aumento de los impuestos y la depreciación de la lira israelí, ayudaron a que Israel sobreviviese a la tormenta. La aceptación por parte de Israel de las compensaciones por parte de Alemania provocó duras manifestaciones de protestas en el país. Para algunos en Israel era imposible aceptar dinero del mismo pueblo autor, hacía solamente 7 años, de un genocidio del pueblo judío. Para otros se trataba de una posibilidad realista para asegurar el futuro de Israel. ¿Qué hubiese pasado si Israel no aceptaba el pago de las compensaciones alemanas? Es difícil saberlo. Desde 1954 Israel salió de la recesión, comenzando una época de crecimiento económico espectacular. Para finales de los 50, Israel disfrutaba de un periodo de pleno empleo, como un crecimiento del PBI del 5% y una inflación razonable. El crecimiento acelerado y la reducción del gasto público provocaban descontento social, ya que los que habían mejorado su situación eran principalmente los ciudadanos más antiguos que habían llegado desde Europa, creándose una diferencia social con los nuevos inmigrantes, especialmente oriundos de países árabes. En los 60, los israelíes importaban más de lo que exportaban. Además, el gobierno prefería, en sus inversiones y contrataciones, a las fábricas de la Organización de Trabajadores de Israel, la Histadrut. Para finales de 1965, el Estado de Israel completó una serie de proyectos de infraestructuras que mantenían ocupados a los empleados israelíes. Los proyectos fueron las fábricas de potasa del Mar Muerto, la construcción del puerto de Ashdod o del móvil Artzi, las cañerías nacionales que llevaban agua de norte a sur. La finalización del gasto público produjo una crisis inmediata, que siguió con una recesión, continuando por un aumento del desempleo que llegó al 10%. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, el balance entre inmigración e emigración era negativa. Si durante los años 50 la producción israelí giraba en torno a productos agrícolas como las famosas naranjas de Jaffa, durante los años 60 Israel comenzó a ser valorada en otros sectores. Primero se desarrolla en Israel el riego por goteo, e Israel comienza a ser asesor y estrechar lazos con países africanos. Segundo, tras la arrolladora victoria israelí en la Guerra de los 6 días, el material bélico israelí comienza a ser valorado en el mundo. Tras el embargo francés a vender armamento a Israel, el pequeño Estado hebreo decide comenzar a desarrollar su propia industria. La misma guerra de 1967 pone fin a la recesión de mediados de los 60. Israel vivía una época de euforia y optimismo, aumentando las inversiones extranjeras y disfrutando de una ola inmigratoria muy importante desde la Unión Soviética. Los 70 comenzaron con un crecimiento acelerado, un aumento del sueldo real, mayores gastos públicos y un déficit presupuestario preocupante que alcanzó el 12,5% del PBI. En 1972 la inflación llegó al 14% anual. El gobierno israelí seguía protegiendo a las centrales gremiales imponiendo un seguro para reducir automáticamente los efectos de la inflación sobre los seguros de los trabajadores. Y la diferencia era pagada por el presupuesto nacional. Eso provocaba más inflación y un posterior aumento del seguro y vuelta a empezar, provocando una ola inflacionaria durante los primeros años del gobierno de Menachem Begin del Likud. Los beneficios del seguro fueron anulados solamente en mayo de 1979. La guerra de Yom Kippur y la crisis energética posterior produjo una detención en el índice de crecimiento y el comienzo, como hemos visto, del proceso inflacionario. El aumento del precio del petróleo y las materias primarias aumentaron los precios. En 1973 la inflación llegó al 20%. En 1977 ya llegaba al 40% anual y para finales de la década superaba el 100%. El triunfo del Likud en 1977 provocó un enorme cambio político y también económico. Llegaba al poder un partido político que defendía una postura liberal en economía, inspirado en las premisas de Milton Friedman. La revolución económica se tradujo en una liberalización del cambio, un proceso de privatización y un intento de aumentar la confianza en la moneda israelí reemplazando la lira por el shekel y dolarizando la economía israelí.
La primera mitad de la década de los 80 se caracterizó por la hiperinflación. En 1981, el nuevo ministro de Economía de Israel, Yoram Aridor, impulsó su política de beneficiar al pueblo, propuesta que fue interpretada por la oposición como economía electoralista, reduciendo los impuestos y aumentando el consumo de importados, especialmente televisores y vídeos. En 1984, la inflación se situó en un 450%. Y la balanza de pagos mostraba enormes números rojos debido a la importación descontrolada. Para peor, explotó la bolsa de valores debido a los juegos especulativos clásicos de la época, y fue el gobierno el que tuvo que salir a rescatar a los bancos nacionales. El público y también el gobierno se quedaba sin dinero. En 1985 se lanzó un programa para hacer frente a la crisis, liderada por el ministro de Economía Itzhak Modai, en el gobierno de unidad nacional liderado por Shimon Peres. Comenzó un periodo de control de precios intensivo por parte del gobierno, congelamiento de sueldos, desagüe que se tradujo en la imposición del shekel hadash o nuevo shekel, un proceso que fue acompañado por una ayuda generosa del gobierno norteamericano. El programa tuvo mucho éxito. La inflación se redujo drásticamente, aunque Israel no lograba salir de la recesión. El crecimiento económico comenzó en 1989, entre otras cosas, gracias a la ola inmigratoria masiva de la ex Unión Soviética, 822.000 personas en una década. Más mano de obra, más consumo, más producción, produjo crecimiento. La inmigración no era una carga, sino una oportunidad. Israel debía relanzar su producción industrial reposicionando al país en un sector en el que los israelíes tuviesen una ventaja relativa a nivel mundial. En los 80 y especialmente en los 90, Israel se transforma en una Startup Nation. Los israelíes poseían una ventaja relativa, tenían buenas ideas y sabían improvisar. La década del 90 es la del despegue. La población israelí crecía. En una década pasó de 4,6 a 6 millones de almas. Los gastos nacionales, como el enorme presupuesto militar, ahora se podían repartir entre más ciudadanos. Las empresas internacionales comenzaron a valorar y a invertir en Israel y, paralelamente, se debilitaba el boicot árabe. La firma del Acuerdo de Oslo en 1993 y la paz con Jordania de 1994 transmitía una mayor estabilidad para el inversor, pero también ayudaba a mejorar la imagen internacional de Israel. Fueron años de gran crecimiento y muy poco desempleo. El rubro que se desarrollaba con un ímpetu impresionante era el de la alta tecnología, el high-tech. Israel comenzaba a transformarse en el centro mundial en el área de Internet y en telecomunicaciones. Este proceso se detuvo por dos motivos. Primero, la explosión de la intifada del Aqsa en el año 2000, que provocó que el flujo de dinero en inversiones se detuviese y que el rubro de turismo sufriese un golpe durísimo. Y segundo, una crisis en high-tech mundial. Muchas empresas startup quebraron y desaparecieron. En el 2002, la economía israelí entró en un periodo de recesión grave, el más largo desde 1948. El PBI cayó un 3%, la desocupación aumentó el 10,3% y el índice de precios aumentó un 6,5%. El ministro de Economía en el 2003, Benjamin Netanyahu, impulsó un plan muro defensivo económico, que se tradujo en una menor intervención del gobierno, un impulso de la actividad comercial, una reducción del desempleo, pero también una reducción del gasto público que afectó a las clases más débiles. Israel se situaba entre los países más desiguales entre los países de la OCDE. La explosión de la Segunda Guerra del Líbano en 2006 creó serios temores que la economía israelí se viese afectada como durante la intifada. Una situación de inestabilidad provocaba un descenso de la inversión extranjera y de las exportaciones. Sin embargo, los israelíes cumplían con los plazos y la bolsa de valores crecía. Para evitar futuras crisis, el director del Banco Central de Israel, Stanley Fischer, decidió gastar parte de las reservas para reducir una deuda pública al 60%. La crisis de 2008 encontró a Israel fuerte y controlada. La medida más importante para hacer frente a la crisis fue reducir la tasa de interés. Y así y todo, la inflación se mantuvo durante una década en menos del 4% anual. La década del 2010 encuentra a Israel con números positivos en la balanza de pagos. Israel ahora presta dinero. La población pide un aumento en la actividad estatal para suplir servicios sociales abandonados a fin de mantener una disciplina fiscal y presupuestaria.
La palabra chutzpah, según afirma el especialista en historia del judaísmo Leo Rosten, viene del yiddish y se entiende como una especie de arrogancia mezclada con irreverencia. Uno puede comprobar una actitud chutzpah en casi todos los lugares o ámbitos de la vida israelí. Profesores universitarios discutiendo en un pie de igualdad con sus estudiantes, empleados contradiciendo a sus jefes o niños en la escuela cuestionando a sus maestros. Parecería ser que en Israel ser un chutzpán, de la palabra chutzpah, es la norma. Veamos un ejemplo de chutzpah aplicada a las altas tecnologías. Un día jueves, Scott Thompson, el presidente de PayPal, la más importante empresa de pagos vía Internet del mundo, recibió la visita de un joven que afirmaba haber desarrollado un sistema para solucionar el problema de las estafas y fraudes en los pagos vía Internet. El joven, Shvat Shaket, le explicó a Thompson: nuestra idea es simple. Nosotros creemos que el mundo se divide entre las buenas personas y las malas personas. Y el secreto para evitar fraudes es distinguiéndolas en la web. Las buenas personas dejan rastros en Internet, huellas digitales, porque no tienen nada que esconder. Las malas personas no hacen eso porque ellos tratan de esconderse. Así es como nosotros detectamos huellas digitales. Si tú puedes ubicarlas, podrás minimizar a un nivel aceptable los riesgos. Es realmente simple. Dispuesto a comprobar la veracidad de la propuesta de Shvat Shaket, Thompson le ofreció analizar los datos sin procesar de 100.000 casos, que ya habían sido aclarados, y luego simplemente comprobarían los resultados. Hasta ese momento, la empresa en lanzamiento de Shaket, Ciencias del Fraude, había analizado unos 40.000 casos en sus 5 años de vida. Thompson estaba convencido que no volvería a escuchar de Shaket en su vida, o por lo menos en los próximos 2 meses. Se despidieron un jueves y el domingo por la mañana el presidente de PayPal recibió un correo electrónico desde Israel. Ya lo hicimos. Mientras que en PayPal el proceso de control había sido realizado manualmente, la empresa de Shaket ofrecía un programa de computación que realizaba la misma tarea. En PayPal no lo podían creer. El equipo de Shaket había logrado mejores resultados con mucha menos gente, en mucho menos tiempo y contando con información incompleta. Más específicamente, en la problemática área de transacciones, la empresa de Shaket había conseguido resultados superiores en un 17%. Scott Thompson no podía perder el tiempo, debía comprar esa empresa o esperar a que los israelíes fuesen adquiridos por otros. Lo que Thompson desconocía es que los 2 fundadores de esa empresa, Shvat Shaket y Sar Wilf, habían servido en la unidad de élite 8200 del ejército israelí y no estaban interesados en vender su empresa, sino que pretendían recibir el visto bueno de Thompson para lograr que un importante fondo de inversiones se interesase en ellos. Scott Thompson ofreció comprarles la empresa por $79 millones, pero terminó pagando 169 millones. Lo cierto es que al cabo de un tiempo, Scott Thompson llegó a Israel para encontrarse con su recién comprada empresa y con sus empleados. Así describe Thompson su primera entrevista con el equipo de Ciencias del Fraude. Cada tema era discutido a fondo. Comencé a ponerme nervioso. Nunca había escuchado tantas observaciones no convencionales, una a otras enfrentadas, entre pares o superiores o incluso entre trabajadores principiantes. Ellos no se sentían inhibidos para poner en duda la lógica que había guiado a PayPal durante todos estos años. Nunca vi ese tipo de desvergüenza. No se sentían intimidados ni se desconcertaban. Me quedé pensando, ¿quién trabaja para quién aquí? John Medved, un inversor en Israel, cree que la chutzpah puede ser medida por el índice del uso de los sobrenombres. Medved afirma que una persona puede comprender a la sociedad israelí gracias a la actitud de la población hacia sus élites. En Israel, al primer ministro Netanyahu le dicen Bibi, o al anterior le decían Arik, Sharon. Al primer ministro lo apodaban El Viejo y al exjefe del Estado Mayor le decían Bugi, Yalón. Esto, según Medved, es una buena muestra de la informalidad prevaleciente en Israel. Esa informalidad la podemos observar también en la forma en que se asimilan los fracasos. Los israelíes creen que existen fracasos constructivos o fracasos inteligentes, sin un número de los cuales no se puede conseguir innovaciones. Más aún, dentro del ejército se suelen analizar y criticar incluso las operaciones exitosas. Se revisa la toma de riesgos innecesarios en el procedimiento militar, etc. En líneas generales, el israelí puede fracasar, quebrar, equivocarse, pero enseguida se levanta para buscar la próxima oportunidad. Tras vivir durante 5 años en Estados Unidos, explica el analista Molly Eden,
puedo decir que una cosa interesante sobre los israelíes es su cultura. Los israelíes no poseen una cultura muy disciplinada. Desde los 0 años están siendo educados para poner en duda lo obvio, hacer preguntas, debatir todo, innovar. Es más complicado dirigir a 5 israelíes que a 50 norteamericanos, porque los israelíes te cuestionan todo siempre, comenzando con la consabida ¿por qué tú eres mi jefe y no soy yo tu jefe? Eso significa ser un jutzpán, y para innovar hay que poner todo en duda. Israel se ha transformado en un país atractivo para los inversionistas. Los fondos de inversión saben que al depositar sus dólares pueden ganar o perder. De hecho, solamente 1 de cada 10 empresas producirá un importante rédito para estos hombres de negocios. En Israel encontramos el mayor número de startups por habitante del mundo. Hay una empresa en lanzamiento por cada 1.844 habitantes, un total de 3.850 startups. Muchas de estas empresas son comercializadas en la principal bolsa de valores de alta tecnología, el Nasdaq, siendo que las empresas israelíes que cotizan allí son más que la totalidad de las empresas europeas. Durante el año 2008, los fondos de inversión del mundo destinaron a las empresas israelíes, per cápita, un 2,5 más de lo que invirtieron en las de Estados Unidos, 30 veces más que en las europeas, 80 veces más que en las chinas y 350 veces más que en las de la India. Los inversionistas desean ganar dinero. Ellos entienden que en Israel se encuentran empresas y proyectos atractivos y por eso invierten. Mientras que los grupos pro-palestinos, los pro-Hamás, los de extrema izquierda y los antisemitas disfrazados de antisionistas pueden convencer a universidades o artistas que boicoteen a Israel, es mucho más complicado convencer a un inversionista que descarte las ideas israelíes. A modo de comparación, Israel, un país de poco más de 8 millones de habitantes, ha logrado recaudar de los fondos de inversión 2 billones de dólares, que es mucho más de lo que recaudaron durante el 2007-2008 países como Gran Bretaña con sus 61 millones de habitantes, Alemania con sus 145 millones o Francia con sus 65 millones, todos ellos juntos. Estos datos pueden magnificarse al tener en cuenta que durante el periodo 2000-2005 Israel sufrió una dura ola de ataques terroristas que podrían haber alejado a los inversionistas. Sin embargo, en este periodo de tiempo las inversiones no solo no cayeron, sino que se triplicaron. Las inversiones son importantes. Además, Israel es el líder mundial en los fondos destinados a la investigación y desarrollo, R&D. Mientras que en Israel se invierte un 4,5% del Producto Nacional Bruto, PNB, en R&D, Japón invierte el 3,2%, Estados Unidos un 2,7%, Corea del Sur 2,6%, Alemania 2,5%, Singapur 2,3%, Francia 2,2%, Canadá 1,9%, China 1,4%, Irlanda 1,2%, India 0,9% y Emiratos Árabes Unidos 0,0%. ¿No sería mejor para Israel firmar un acuerdo de paz para asegurar su desarrollo productivo? Sin duda, establecer lazos de paz con los países vecinos favorecería la situación de Israel y convencería a más inversionistas en percibir a este país como un lugar estable donde se puede proyectar una planificación racional y donde se pueden asegurar resultados a largo plazo. Sin embargo, y esto es muy importante señalarlo, no parece cierta la consabida frase «si hay violencia en Israel, las inversiones caen». Simplemente las cifras no demuestran esto en absoluto. ¿Cómo se explica que a pesar de los problemas militares las inversiones hayan subido? Por lo visto, los líderes de las empresas israelíes han logrado convencer a los inversionistas que ellos podrán seguir respondiendo a tiempo y lograrán superar las crisis. Durante la guerra del Líbano de 2006, cuando caían en Israel 4.228 misiles disparados por el grupo terrorista chiita Hezbollah, el multimillonario Warren Buffett anunciaba la adquisición del 80% de las acciones de la israelí Iskar por 4.000 millones de dólares, lo que se convirtió en la operación más importante en la historia de Israel. La empresa israelí Iskar estaba ubicada a pocos kilómetros de la frontera con el Líbano. Mientras todo esto sucedía, Eitan Wertheimer,
El propietario original de Iskar veía cómo los misiles caían en la central de su empresa en el Parque Teffen. Wertheimer decidió mantener en el norte a una cantidad mínima de operarios, mientras que el resto fue reubicado en la central del sur. Nos tomó un breve tiempo ajustarnos, pero no perdimos ni siquiera un envío, explicaba Wertheimer agregando: para nuestros clientes en el mundo no se vivió ninguna guerra. Por aquellos días también habrían sucursales en Israel las gigantes Google y Microsoft. Quizás el mejor ejemplo para comprender cómo los israelíes han convencido a los inversionistas sobre su capacidad de superar las crisis lo observamos en el caso de Dov Frohman, el jefe de Intel Israel. Durante la Guerra del Golfo de 1991, mientras Saddam Hussein bombardeaba Israel con sus misiles Scud, Intel convenció a la central de la empresa en Santa Clara, California, que ellos eran capaces de seguir fabricando para su lanzamiento el innovador chip 386. Frohman les dijo a sus empleados que Intel seguiría fabricando y que aquellas personas que no se presentasen a trabajar no serían sancionadas. Durante los primeros días se presentaron el 75% de los operarios. Luego estos números aumentaron radicalmente. Los israelíes se acostumbraron rápidamente a la normalidad del enfrentamiento iniciado por los iraquíes. Más aún, durante una conferencia entre la central de Intel en Estados Unidos y la de Israel, comenzaron a sonar las alarmas que avisaban de la caída de un nuevo misil sobre Israel. Los israelíes pidieron un segundo para colocarse las máscaras antigas y la conferencia siguió con normalidad. Este hecho en concreto ha pasado a formar parte de la mística empresarial israelí. Es importante señalar que las inversiones en las empresas israelíes han sido impulsadas directamente por las autoridades del gobierno del país. Desde el comienzo de la década del 90 se implementó el programa llamado Yosma, iniciativa, por el cual el gobierno les proponía a los agentes privados conseguir inversiones por el valor de 16 millones de dólares, mientras que desde el Ministerio de Economía de Israel se invertirían otros 8 millones. Si la empresa tenía éxito, los socios del proyecto podrían comprar a precio barato la parte que le correspondería al Estado. Entre los años 1992 y 1997, el gobierno israelí consiguió recolectar 200 millones en inversiones, mientras que las compañías creadas lograron absorber 3 billones de dólares. Gracias a Yosma, nuevas empresas especializadas en alta tecnología comenzaron a surgir como hongos. ESC Medical y sus equipos en esta área, Galileo y sus semiconductores, Common Touch y sus servicios de mail, Java y sus espacios de trabajo online son algunos de los ejemplos. Las políticas de apoyo impulsadas por el Estado fueron acompañadas por una reducción de la carga estatal y un apoyo al sector privado innovador, en especial durante el periodo del ministro de Economía, Benjamin Netanyahu, entre el 2003 y 2005. Fuertes inversiones y no dejarse amedrentar por épocas bélicas explican parte del éxito israelí. En el mundo mucha gente está convencida que los judíos son trabajadores e inteligentes. Cuando Dan Senor y Saul Singer escribieron su libro Startup Nation, se encontraban con entrevistados que les decían: es simple, los judíos son inteligentes y por lo tanto no sorprende que sean innovadores. Cuando hablamos de las adversidades existentes debemos señalar varios aspectos del fenómeno. Ante todo, el mercado israelí ha sido constantemente boicoteado por los países árabes. La primera vez en el año 1891 en el marco del Imperio Otomano. Los líderes árabes solicitaron que las autoridades del imperio cerrasen los negocios de los judíos. En 1922, el quinto Congreso Árabe Palestino exigió el boicot total hacia los productos de los comerciantes judíos. En 1943, la Liga Árabe optó por imponer el boicot, un boicot directo y otro que sancionaba a las empresas que les vendían a los sionistas. Siendo así, durante años los israelíes no pudieron comprar una Pepsi o viajar en automóviles Honda, Mazda o Toyota, pues estas empresas temían ser castigadas por los países árabes. Por aquellos años los israelíes compraban vehículos Subaru, una empresa lo suficientemente pequeña para atreverse a aprovechar el mercado hebreo. El boicot llevó al Líbano a censurar la película La Bella Durmiente, ya que el caballo del film se llamaba como el bíblico Sansón, o la Liga Árabe que decidió en 1974 colocar en la lista negra a toda una religión, los Bahá'í, por tener su centro principal en la ciudad de Haifa, en Israel.
En la actualidad, los organismos proárabes intentan promover un boicot que dice estar destinado a los productos de las empresas que operan en los asentamientos judíos de Judea y Samaria, pero que incluye todo tipo de productos, puesto que su verdadero objetivo es impulsar un boicot contra la totalidad del Estado de Israel. ¿Cuánto dinero perdió Israel por este boicot? ¿Cuántos proyectos no pudo desarrollar? Algunas estimaciones hablan de 100.000 millones de dólares. Este boicot, esta adversidad, provocó que el israelí piense a lo lejos, sin fronteras y en donde la dependencia en los canales de distribución, barcos por ejemplo, sea menor. El profesor Ricardo Hausmann, jefe del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, que se desempeñó como ministro de Desarrollo de Venezuela entre 1992 y 1993, explicó que todos los países en el mundo tenían problemas o sufrían a causa de las adversidades naturales, pero lo que identificaba a Israel era que ante las limitaciones se sobreponían convirtiéndose en líderes mundiales en varios campos. Si hay sequía, se desarrolla el riego por goteo en el medio del desierto. Si no hay agua, se convierten en líderes en desalinización de agua. O si se sufre por las altas temperaturas, Israel se transforma en un referente mundial en energía solar. Más aún, Israel es líder mundial en el reciclaje de agua, siendo que más del 70% de las aguas pasan por este proceso, 3 veces más de lo que se recicla en España, el segundo país en la lista de los países que más purifican. Veamos el ejemplo del kibutz Mashavei Sadeh, ubicado en el centro del duro desierto del Negev. Ellos desarrollaron el uso del agua por partida doble. Los pozos de agua de la zona eran saladas y calientes. Tras consultarlo con el profesor Samuel Applebaum de la Universidad de Ben Gurión, decidieron que se trataba del agua ideal para la cría de peces en forma artificial, la misma agua que se utilizaba para la procreación de los peces que luego se comercializaban y que no estaba contaminada, contaba con los agregados ideales para servir como fertilizante para irrigar a los campos de olivo y para regar a los árboles de dátiles. El kibutz Mashavei Sadeh desarrolló una técnica para plantar vegetales y hasta frutas usando el agua subterránea de los acuíferos. Ante todo, una aclaración. Cuando hablamos de los ingresos por productos militares israelíes, ya sean ligados a la seguridad civil o a lo generado por las empresas de seguridad de Israel, nos referimos solamente a un 5% del Producto Nacional Bruto del Estado. Este capítulo está destinado especialmente a analizar la influencia del servicio militar en la actitud o en la cultura productiva del israelí, y no pretendemos analizar la capacidad comercial en temas de armamentos o en seguridad. Comencemos con una anécdota ejemplificante. Durante la sorpresiva guerra de Yom Kippur de 1973, las fuerzas militares sirias y egipcias habían logrado penetrar en Israel por sorpresa, amenazando con demoler el escudo protector del Sahal, ejército israelí. Una brigada de 56 tanques liderada por el coronel Amnon Reshev se interponía entre el ejército egipcio y la población civil israelí. Los egipcios estaban destruyendo tanques israelíes gracias a los nuevos misiles de fabricación rusa, los Sager. Estos misiles contaban con un alcance de 3.000 metros, 10 veces más que los RPG. Los soldados que habían logrado escapar de los tanques destruidos contaban que antes de ser atacados habían notado una luz roja apuntándoles. Hasta ese momento los Sager y los RPG habían logrado destruir 290 tanques apostados en el Sinai. Aunque el ejército israelí conocía el poder de los Sager, no se había desarrollado ninguna doctrina contra esta amenaza. Los israelíes descubrieron que si disparaban desde donde surgía el rayo de luz rojo, en el preciso momento en que detectaban dicho rayo, el tanquista podía adelantar el disparo del misil para así destruirle. El humo provocado por los disparos impedía que el soldado egipcio pudiese fijar su vista en la lente y, por lo tanto, esto le imposibilitaba el disparo. Esta doctrina militar para detener a los Sager pasó a formar parte de las lecciones obligatorias que brindaban las fuerzas de la NATO a sus soldados. La misma había sido desarrollada a base de la improvisación bajo fuego por los soldados israelíes. Esto es un ejemplo importante para comprender la mentalidad del ejército israelí. Las innovaciones tácticas surgen de los soldados y de los oficiales de menor rango que están en el campo de batalla y no desde la cúpula de la jerarquía castrense. El historiador y actual embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, intentó explicar que los oficiales en el ejército israelí, por el tipo de concepción del Tzahal,
tienen mucho más poder de decisión que otros oficiales en otros ejércitos del mundo. Más aún, Tzahal está organizado de tal forma que hay pocos jefes y muchos soldados u oficiales de menor rango. Si en el ejército de los Estados Unidos observamos un oficial de alto rango cada 5 soldados, en Israel hay 1 cada 9. El general israelí Gilad Farhi explica que si un terrorista se infiltra por un área, hay un comandante de compañía encargado de detenerle. Dime en qué otro lugar del mundo un joven de 23 años tiene ese tipo de presión. Veamos otro ejemplo de creatividad bajo presión. Un piloto de helicóptero de combate israelí de unos 20 años, el brigadier general Yossi Klein, recibió la orden de evacuar soldados heridos durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006. La zona de encuentro al sur del Líbano estaba poblada por grandes arbustos, comprometiendo cualquier intento de posar el aparato en tierra. Yossi Klein decidió inclinar su helicóptero y con el rotor de la cola cortó los arbustos, descendiendo y recogiendo a los heridos. La maniobra fue una iniciativa personal de Klein. Historiadores militares como Fred Kagan afirman que esta forma de manejar un ejército por la que los jóvenes tienen que tomar decisiones cruciales y donde se fomenta la inventiva y la improvisación es única en el mundo. Es una forma terrible de manejar un ejército, pero los israelíes son excelentes justamente porque no les queda otra alternativa. El arquetipo del oficial perfecto es aquel que tiene Rosh Gadol, palabra que traducida literalmente significa cabeza grande, pero que simboliza el hombre que siempre está dispuesto a ir más allá, a esforzarse más de lo que establecen las normas, a pretender la perfección gracias al esfuerzo y a la creatividad. Una persona que es Rosh Gadol también es muy valorada en el campo civil. Si a esto le sumamos otro concepto israelí moderno, ser Bitsuitz, expeditivo, ejecutor, completamos quizás el estereotipo perfecto. El autor y editor Leon Wieseltier explicaba que llamar a alguien Bitsuitz es un halago. El Bitsuitz es un constructor, el que riega, un piloto, un colono. El expeditivo es aquel que no se queda soñando en planes futuros, sino que los concreta. A diferencia de lo que sucede en muchos países del Lejano Oriente, en donde el probar y fracasar es visto como una vergüenza o como una humillación, Corea o Singapur, por ejemplo, en Israel se vive bajo la concepción de que los fracasos sirven para aprender y para esperar la próxima oportunidad que se presente. La combinación de estas cualidades, ser Rosh Gadol, invertir y aportar más de lo que se espera de uno, ser Bitsuitz, expeditivo, y aceptar con optimismo los fracasos, ayudan a explicar el enorme desarrollo de Israel durante las últimas décadas, en el ejército y en la vida civil. Volvamos al ejército israelí. La jerarquía en el Tzahal es más débil en comparación con otras fuerzas militares. El oficial a cargo debe demostrar su valía en el terreno, construyendo su autoridad en base a su carisma y su conocimiento. El historiador Michael Oren nos da un ejemplo de esta falta de jerarquía rígida que justamente fomenta la creatividad y el pensamiento individual desde las bases. Oren explica que si en una mesa de oficiales del ejército norteamericano todos quieren café, este es preparado por el oficial de menor rango. Por el contrario, en una del Tzahal, el café es preparado por aquella persona que está más cerca de la pava eléctrica, la kumkum, sin importar su rango. Esta forma de concebir el servicio militar está estrechamente ligada a la realidad israelí. El ejército israelí es una fuerza nacional y popular. Los ciudadanos judíos israelíes sirven obligatoriamente al ejército. Los que se liberaron de su periodo obligatorio continúan efectuando un entrenamiento periódico. Los generales que se retiran obtienen trabajos con prestigio en el campo civil o pasan a la vida política. Encumbrados abogados en la vida civil pasan a ser dirigidos por jóvenes veinteañeros que son los oficiales de sus unidades, etc. La relación entre el ejército israelí y la sociedad civil es definida como una relación de permeabilidad. Lo que sucede en un campo influye en el otro, aunque se trate de dos sectores diferenciados. Las relaciones personales desarrolladas durante el ejército sirven de trampolín para diferentes iniciativas. Esta permeabilidad influye fuertemente en el estilo de creatividad desarrollado en Israel. Pasemos ahora a otro punto ligado al ejército israelí. Para los jóvenes israelíes es muy importante para su presente y en especial para su futuro escoger de forma inteligente y lograr ser aceptado en las fuerzas de élite. No solamente hablamos de las fuerzas de élite como los paracaidistas o las del Estado Mayor. Hablamos de, por ejemplo, la unidad 8200 del Tzahal. ¿Qué hace esa unidad? Se especializa en desarrollar tecnologías para el ejército. Para lograrlo, cuentan con todos los equipos que un Estado en constante amenaza puede comprar.
De esta unidad, de la 8200, salieron emprendedores como Shvat Shaket o los fundadores de la empresa que hizo el firewall que tienes en tu ordenador casero. Otra de las unidades más prestigiosas se llama Talpiot. Una persona que tras innumerables exámenes es aceptada en Talpiot recibe un entrenamiento de 41 meses y se compromete a servir en el ejército durante 6 años. Por lo tanto, su servicio militar es de 9 años como mínimo. La idea de formar la unidad Talpiot surgió tras la traumática guerra de 1973. Los científicos Félix Dotan y Shaul Yatziv de la Universidad de Jerusalén idearon un programa destinado a formar unidades de élite que permitiesen mantener la supremacía tecnológica del ejército. Así, los más talentosos estudiantes son ubicados y capacitados en temas militares y universitarios a la par, en el marco del Tzahal. Cada año el 2% de la crema de los estudiantes israelíes, los que se destacan en matemáticas, físicas y otras ciencias exactas, son citados y sometidos a test de personalidad y aptitud. Una vez aceptado, se le brinda al soldado un título acelerado en matemática y física y se lo capacita para comprender y dominar la tecnología militar. Ya en el ejército, la unidad Talpiot tiene la misión de encontrar soluciones a problemas. Veamos un ejemplo de lo que hace Talpiot. Resulta que el temblor de los helicópteros produce dolores de espalda. La misión de los cerebros de Talpiot era encontrar una forma de evitar que las vibraciones del helicóptero dañasen la columna vertebral del piloto. Tras estudiar el tema, decidieron rediseñar el asiento del piloto. Imaginen, una persona sí puede, tras terminar su servicio, fundar una empresa de muebles de una calidad superior. El programa Talpiot es muy elitista. Desde su creación hace 30 años se han graduado solamente 650 personas. Sin embargo, se trata de las mismas personas que ya en la vida civil fundan, ayudados por los conocimientos y la experiencia adquirida, las más exitosas empresas del país. Nice Systems, una empresa de monitoreo de llamadas cuya tecnología es usada por 85 de las 100 empresas que lideran el Forbes 100, fue fundada por un equipo de egresados de Talpiot. En el Israel de 1948 vivían 806.000 personas, mientras que en la actualidad el número supera los 8 millones de habitantes. No todas las olas migratorias que llegaron a Israel han provocado un boom económico. En la Operación Moisés y en la Salomón, 7 años más tarde, en 1991, llegaron a Israel 14.500 judíos etíopes. Muchos de ellos tuvieron que cruzar a pie Sudán para poder ser recogidos por los aviones israelíes. A los inmigrantes etíopes que llegaron al país les costaba mucho adaptarse a un país desarrollado y a sus exigencias. La mayoría de los etíopes dependían de la ayuda del gobierno, y la mitad de los adultos, entre los 25 y los 54 años, estaban desempleados. Ya en el 2010, los hijos de los inmigrantes de Etiopía se adaptaron al estilo de vida israelí, y aunque la situación ha mejorado, restan no pocas dificultades que solventar. La ola migratoria de la década del 90, arribada desde la ex Unión Soviética, ha provocado un verdadero boom económico en Israel. Veamos un ejemplo. Yakov Mosganov era un doctor en matemáticas en Rusia, que al llegar a Israel sin dominar el idioma hebreo, comenzó a trabajar de guardia en la puerta del colegio Shebach, en el sur de Tel Aviv. La mayoría de los estudiantes de este colegio, ubicado en el barrio pobre de la ciudad, eran nuevos inmigrantes, llegados de la ex Unión Soviética. El caso de Yakov Mosganov no era inusual por aquellos días. Adultos que contaban con doctorados en las universidades rusas trabajaban en empleos no acordes a sus capacidades. El entonces guardia de seguridad decidió reclutar a otros inmigrantes calificados, comenzando a dar clases de apoyo en matemáticas y ciencias por la tarde, en las aulas del colegio Shebach. El curso de apoyo se llamó Mofet. Con el paso del tiempo y gracias al prestigio logrado por el proyecto, el instituto comenzó a conocerse como Shebach Mofet, un ejemplo del aporte sensacional de estos inmigrantes a la calidad educativa y productiva en el país. Para nosotros en la Unión Soviética, explicaba Natan Sharansky, actual presidente de la Agencia Judía para Israel, nosotros recibimos de nuestra madre la leche y el conocimiento que eres judío, que no tenía otro significado que enseñarte que eras víctima del antisemitismo y por lo tanto tenías que destacarte y ser excepcional en tu profesión, ya sea en ajedrez, música, matemáticas, medicina o ballet. Era la única forma de conseguir algún tipo de protección para ti, ya que sabías que en todo momento podría recomenzar desde el principio. El resultado de esta descripción es que los judíos de la ex Unión Soviética eran un 2% de la población, pero el 30% de los doctores o el 20% de los ingenieros del país.
Cuando se visita los centros de desarrollo o las startups en Israel, destacan la enorme cantidad de ingenieros o técnicos de origen ruso. ¿Es solamente por su educación? Las razones están ligadas al origen judío y al antisemitismo sufrido por ellos en la ex Unión Soviética, como explica Sharansky. Por lo visto, existen razones suplementarias. Un nuevo inmigrante tiende a arriesgarse más que una persona que está sentada y cómoda en una sociedad. Una persona que llega sin dinero y sin estatus se atreve a tomar riesgos. No hay mucho que perder y hay mucho por ganar. Siendo así, es posible afirmar que Israel, al ser una sociedad que constantemente absorbe nuevos inmigrantes, acepta con naturalidad el riesgo como parte de lo que hay que hacer para alcanzar el éxito y para la comodidad. 1 o 2 generaciones atrás, alguien de mi familia hizo sus maletas velozmente y abandonó su hogar. Los inmigrantes no le rehúyen a la necesidad de comenzar de nuevo. Ellos son, por definiciones, tomadores de riesgos. Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores, afirmaba el exitoso empresario Gigi Greenstein. El gobierno de Israel desarrolla políticas concretas para facilitar la inmigración de estos judíos. Una serie de programas de absorción basado en escuelas para el rápido aprendizaje del hebreo, ayudas monetarias, colaboración para conseguir empleos, etc. En la Declaración de la Independencia de Israel en 1948, se explica que el nuevo Estado de Israel, hogar nacional del pueblo judío, estará abierto a la libre inmigración de los judíos del mundo. Desde entonces se vive una situación anormal en términos de los países de Occidente, en donde los ministros de Inmigración y Absorción de Israel compiten para ver quién trae más nuevos inmigrantes a lo largo de sus mandatos. Para ejemplificar, valgan estas comparaciones. La mayor parte del trabajo de la Oficina de Inmigración y la Ciudadanía de los Estados Unidos es mantener a los inmigrantes fuera de las fronteras del país, mientras que el Ministerio de Inmigración y Absorción de Israel se ocupa exactamente de lo contrario, de promover la llegada de judíos a Israel. Si los noticieros informan que durante este año han arribado a Israel más inmigrantes que el año pasado, es una buena noticia, mientras que si se informa de lo contrario, se cuestiona el trabajo de los funcionarios que promueven la alía. Cuando hablamos de la importancia de la llegada de judíos a Israel, debemos dedicarle un espacio especial al regreso de los israelíes tras haberse capacitado en el extranjero. Se trata de un valor agregado importante. En el año 2004, la empresa Cisco presentó al mundo el revolucionario router CRS-1, un aparato que conectaba a varias computadoras con Internet. Con este nuevo router, una persona podía descargar la colección completa de textos impresos de la Biblioteca del Congreso en 4,6 segundos, mientras que con el módem de discado la operación podría extenderse durante 82 años. Lo cierto es que este aparato fue desarrollado por un israelí llamado Michael Laor, quien trabajaba en Cisco, California, y que decidió regresar a Israel en 1997. Laor no perdió su trabajo, ya que Cisco decidió abrir una oficina de desarrollo e investigación en Israel, dirigido por este talentoso ingeniero. La inversión valió la pena, tanto porque el router desarrollado por el equipo de Laor transformó a Cisco en líder mundial en esta área, el modelo empresarial se vendía en $2 millones, como el hecho de que la sucursal en Israel se convirtió en una de las sedes más innovadoras de la empresa. Este modelo de israelíes que se capacitan en el extranjero para luego regresar al país no es un fenómeno único. También se observa la influencia de esta conducta en otros países como China, India o entre los palestinos. Un fenómeno que también ayuda a explicar el boom tecnológico en Israel. Israel posee el mayor porcentaje per cápita del mundo en egresados universitarios. Israel, con el 24% de egresados universitarios entre su población trabajadora, se ubica tercera en el mundo detrás de Estados Unidos y Holanda. Estamos muy orgullosos de ti. Es difícil describir cuánto. Tu premio es un logro para todo el país, le dijo el presidente de Israel, Shimon Peres, a Ada Yonat, Premio Nobel de Química del 2009. El noveno ciudadano israelí en recibir este prestigioso reconocimiento a lo largo de los 62 años de historia del país. Israel es una potencia mundial y regional a nivel académico. Si se hiciese un ranking de las mejores universidades de acuerdo a sus premios Nobel, Israel se ubicaría en el 6º lugar. El hecho que en el ranking de las 500 mejores universidades del mundo aparezcan 7 institutos israelíes es sorprendente, en especial si tomamos en consideración el tamaño de Israel, declaraba el profesor Menachem Megidor, presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cada año la Universidad Shanghai Jiaotong de China realiza un prestigioso ranking que compara entre 1.200 universidades del mundo.
Este listado se conforma de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta los premios Nobel, los ganadores de la medalla Fields, el número de investigadores citados, el número de artículos publicados en las revistas científicas Science y Nature y el tamaño de la institución. El pequeño Israel es comparado con los países más poderosos y poblados del mundo. En el ranking de la Universidad de Shanghái, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha sido calificada como la 64 mejor universidad del mundo. Es la cuarta en Asia y la única universidad israelí entre las 100 mejores institutos del planeta. La Universidad de Tel Aviv se ubicó en el 115 lugar y el Technion de Haifa en el 116, mientras que el Instituto Weizmann de Rehovot se colocó en el 151. La Universidad de Bar Ilan el 303, la de Ben Gurión del Negev el 304 y la Universidad de Haifa, lugar 467, también ha entrado en esta prestigiosa lista. Nosotros no tenemos ni la mano de obra ni los recursos de los grandes países y nunca llegaremos a tenerlos. Lo único que nos mantiene vivos es la inteligencia. No podemos permitirnos el lujo de ser mediocres, decía Dan Ben David, profesor de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Los universitarios en Israel pueden sentirse orgullosos de contar con profesores Nobel. Ada Yonath se doctoró y enseña en el Instituto Weizmann de Rehovot. El Premio Nobel en Economía 2002, Daniel Kahneman, se formó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el mismo instituto en el que dicta cátedra el Premio Nobel en Economía de 2005 en Israel, Robert Aumann. Por último, los Premios Nobel en Química 2004, Abraham Hershko y Aaron Chehanover, desarrollaron su investigación sobre el cáncer en el Technion de Haifa. Se trata de un fenómeno paradigmático de la mentalidad judía y luego israelí. No existía el Estado judío, no existían instituciones nacionales gubernamentales, no se había desarrollado la economía ni la agricultura como en la actualidad, pero ya existían universidades. La Universidad de Jerusalén fue fundada en 1918 y abierta en 1925, y en su primera junta de gobernadores figuraban Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber. El Technion fue fundado en 1925 y el prestigioso Instituto Weizmann en 1934. Antes de la creación del Estado ya se habían fundado 3 universidades. En 1956 se fundó la Universidad de Tel Aviv, que en la actualidad es la más grande en Israel. Por entonces el Estado de Israel contaba con solamente 2 millones de habitantes y 4 universidades de prestigio mundial. Las universidades de Bar Ilan, Haifa y Ben Gurión se fundaron en 1955, 1963 y 1969 respectivamente. En 1959 el Instituto Weizmann estableció YEDA, Conocimiento, que es una fundación para comercializar las investigaciones de la universidad. Entre 2001 y 2004, YEDA logró vender $200 millones en patentes. En el 2006, YEDA fue ubicada en el primer lugar a nivel mundial en beneficios por venta de patentes. 7 años más tarde, la Universidad Hebrea de Jerusalén fundó ISUM, Implementación, que ha logrado recaudar $1.000 millones, ha registrado 5.500 patentes y 1.600 inventos. Las investigaciones han sido vendidas a Johnson & Johnson, IBM, Intel, Nestlé, etc. Uno de los factores que explican el desarrollo israelí está relacionado con el nivel de las universidades. Otro factor, quizás más importante aún, es que muchos israelíes poseen inclinaciones multidisciplinarias. Doug Booth llegó a Israel directamente desde Hollywood para lanzar una productora de dibujos animados en Jerusalén. Cuenta que cierta vez estaban trabajando en un proyecto gráfico junto a un alumno y uno de los aparatos dejó de funcionar. Antes de que lograse llamar al técnico, este alumno de Betzalel, que estaba en el estudio por un tema relacionado totalmente con el arte, se ofreció a solucionar el desperfecto exitosamente. Al preguntarle cómo sabía reparar el equipo, el estudiante de arte le respondió que en el ejército era aviador. Hay una mentalidad multidisciplinaria en Israel, afirma Wood. En Hollywood está el productor principal y el productor coordinador y el jefe que dirige la línea de edición. En Israel los títulos son arbitrarios, son intangibles en la forma en que la gente trabaja, ya que lo hace en más de una cosa. Cuando se combinan conocimientos en varios campos diferentes, se crean productos innovadores. Por ejemplo, Gabriel Idán, que combinó lo que conocía de espionaje en miniatura con la medicina para crear las píldoras que filman el interior del ser humano, o Giving Imaging. A lo largo de siglos de persecución antisemita, el judío parece haber aprendido a lidiar con las presiones exteriores. Durante generaciones, especialmente entre los judíos que vivían en las comunidades de Europa, existían ciertas premisas básicas.
Un judío podía dedicarse al estudio de la Biblia y eso era bien visto. Sin embargo, resultaba especialmente importante y valorado lograr conseguir una posición económica tal que permitiese asegurar el futuro de la familia. Qué alegría para la familia saber que un integrante estudiaba medicina, abogacía, arquitectura u otras profesiones liberales valoradas en cualquier sociedad occidental. Si el judío se decantaba por los negocios, el objetivo era forjar una posición de solidez que permitiese comenzar de nuevo en otro lugar, o bien asegurar que los hijos de la familia recibían la mejor educación posible. Se trata de un chip que puede ser identificado en muchas comunidades judías del mundo, aún en la actualidad. Cierta vez se le preguntó al presidente de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv, la más importante del mundo, las razones por las cuales los judíos se habían destacado en el comercio de los diamantes. Muy simple. Un judío puede tragar un diamante y viajar con $1.000.000 en el estómago para comenzar una nueva vida en otro lugar. Si el sueño dorado de una madre judía en Argentina, Estados Unidos o España es que su hijo se case con una buena muchacha judía y sea el mejor médico del país, a una madre israelí del 2016 le gustaría que su hijo tuviese una idea revolucionaria y vendiese una startup en $400 millones a los 25 años. Y luego que estudie lo que quiera. ¿Una exageración? No tanto.